existencia de un castro bajo los cultivos. Además, había una larga tradición de objetos antiguos encontrados aquí por los habitantes del entorno. Especialmente un torques de oro de considerable valor arqueológico, que confirmaba la presencia de un yacimiento importante aún por estudiar. Las primeras excavaciones comenzaron en el año 1971 y fueron seguidas por otras campañas en los años 80, 90 y 2000, que sacaron a la superficie los restos de un poblado que ocupaba toda la corona del monte. Las estructuras y objetos encontrados en las sucesivas excavaciones aportan datos que es preciso ordenar e interpretar. La comparación con otros castros, además de la geología, la historia y el conocimiento del entorno, ayudará a los arqueólogos a documentar el modo de vida de los antiguos habitantes de Viladonga. Los restos más antiguos se encontraron en una zona muy concreta al nordeste del castro y datan de los siglos II y I a.C. Parece que el lugar fue habitado al menos desde la Edad de Hierro, pero estos restos antiguos son pocos y no sugieren que hubiera ningún asentamiento importante en aquella época. De hecho, es evidente que las edificaciones y estructuras de Viladonga son posteriores. La mayoría de las edificaciones son cuadrangulares y junto a ellas aparecieron restos de tejas de barro que fueron introducidas por los romanos. En las casas de planta circular, la cubierta estaba sostenida por un mástil central y una armadura de madera. Sobre ella se disponían capas superpuestas de paja y cereales, ramas de árboles, palos y retama, que se aseguraban usando cuerdas tensadas con pesas de piedra. En las edificaciones cuadrangulares, las cubiertas de teja se colocaban sobre una estructura de madera, apoyada directamente sobre los muros. Algunas de estas construcciones tienen esquinas en ángulo recto, lo que no fue común hasta la época tardorromana. Viladonga se muestra como un poblado ejemplar de la integración de la cultura castreña en la Galicia romanizada. A pocos kilómetros de Viladonga, en el siglo III después de Cristo, se construía la muralla de Lucus Augusti, la importante capital de Galaequia. En esta época, los castros van quedando en minoría frente a las villas rurales y los núcleos urbanos, que crecen con la definitiva romanización del noroeste. Formalmente, el de Viladonga es un castro típico de interior, con una acrópolis o croa de planta cuadrangular irregular, situado en lo alto de un otero y protegido por un sistema de murallas y fosos. La muralla principal es un enorme cúmulo lineal de tierra que tiene por su cara interior unos gruesos muros de piedra de pizarra. La segunda muralla es también de tierra por fuera, pero tiene un muro de piedra interior al menos en el lado este del castro. La tercera y la cuarta muralla del lado este están construidas con piedra y tierra sin asentar. Los fosos están excavados en forma de U, en la roca de pizarra natural, y conforman, con las murallas, un sistema defensivo bien articulado que se repite hasta 3 veces en los lados nordeste y sureste del castro. Sin embargo, más que elementos defensivos, las murallas parecen ser cuestión de prestigio y simple delimitación territorial. En los lados oeste y sur se conservan unos amplios antecastros, tradicionalmente vinculados a los usos agrícolas y ganaderos, aunque en las últimas campañas han aparecido algunas construcciones con usos aún no definidos. Puede hablarse de una rudimentaria urbanización en el interior del castro, con 2 pasos principales que cruzan la acrópolis de norte a sur y de este a oeste, y un camino a modo de ronda interior. Alrededor de estos caminos se distribuyen las viviendas organizadas en barrios o conjuntos habitables, posiblemente pertenecientes a grupos familiares. En la etapa de máxima ocupación, en Viladonga pudieron llegar a convivir entre 200 y 250 personas. En los cierres de las viviendas aparecen bloques de cuarzo blanco que asientan y fortalecen la cimentación.
Podrían servir para marcar zonas de tránsito o quizás tener también algún significado simbólico. Destaca una construcción mayor que las otras y de planta muy alargada. Su función es todavía una incógnita. Pudo tener un uso social como lugar de reunión o incluso religioso, o ser simplemente un silo comunal de almacenaje. Quizá estas dudas se resuelvan con el hallazgo de nuevos restos. Además de las estructuras de piedra que nos describen arquitectónicamente el castro, aparecieron otros restos materiales que aportan información sobre los usos, costumbres y el estilo de vida de sus habitantes. En Viladonga se encontraron restos de escorias de metal y moldes de fundición de bronce que revelan una cierta actividad minera y metalúrgica. Esto daría significado a la cueva aparecida en el antecastro sureste, que bien pudo ser una entrada para la extracción de minerales. Los restos de semillas y polen dibujan una agricultura esencialmente cerealística. También se conservan varios molinos de grano circulares y partes metálicas de aperos de labranza, como azadones, azadas y hoces. Los huesos, dientes y las huellas que diferentes animales domésticos dejaron en restos de cerámica demuestran la existencia de ganadería. También hay objetos que documentan trabajos de tejido e hilado en el castro. Se encontraron, por ejemplo, agujas, usos y varias pesas de telar. No obstante, los restos arqueológicos más abundantes encontrados en el castro de Viladonga corresponden a fragmentos de cerámica, con una gran variedad de tipos, formas y decoraciones. Hay abundantes piezas de tradición castreña, producto quizás de algún taller local. Presentan formas simples y habitualmente muy decoradas, con incisiones, estampados o aplicaciones. También se encontraron piezas de cerámica común romana hechas en torno, de formas variadas y decoración sencilla. Entre ellas, ánforas de base plana en las que posiblemente llegarían al castro productos de introducción romana, como el vino, el aceite o el trigo. Se hallaron también diversos fragmentos de terra sigillata, una cerámica fina hecha a molde y de color más anaranjado o rojizo. Esta cerámica denota cierto nivel socioeconómico y el comercio con otras partes del imperio. La hay procedente del sur de Francia o de la zona de Tricio, en La Rioja. Otros fragmentos proceden de un taller zamorano bien identificado por su decoración. También son de procedencia foránea otras piezas, como un anillo de oro de posible origen mediterráneo y un pasarriendas procedente de la parte oriental del imperio. Se conservan algunos restos de vidrio elaborado con técnicas de soplado y moldeado, cuyo uso se generalizó a partir del siglo I después de Cristo. El tipo de recipientes de vidrio es muy variado: botellas y jarras prismáticas, vasos y copas, ampollas. Esta actividad de intercambio es corroborada además por la aparición de monedas. De más de 1.800 ejemplares encontrados, solo 182 presentan un estado de conservación que permite identificarlos sin dudas. Otras solo se puede determinar una forma aproximada, pero sabemos que predominan las acuñaciones de los siglos III y IV después de Cristo. Se encontraron también joyas, piezas ornamentales y complementos de la vestimenta, algunas de tradición puramente castreña, como los torques y arracadas, y otras mucho más vinculadas con el mundo romano: prendedores de cabello, cuentas de collar y anillos de metal o de azabache, hebillas de cinturón, botones, pasadores y fíbulas. La aparición de juegos de tablero en el castro pone de manifiesto la afición de sus habitantes por los juegos de azar e inteligencia en su tiempo libre. Respecto a sus creencias, suponemos por fuentes históricas que serían una combinación de ritos indígenas con asimilación de cultura